Guillermo Nielsen, gracias por estar aquí. Bueno, primer tema, la renuncia de Fábrega hoy y qué puede significar esto para el futuro de la economía argentina. Bueno, hay varias dimensiones en la renuncia de Fábrega y creo que tenemos que tomarnos el trabajito de hacer la disección de esto, porque vale la pena y porque nos puede dar alguna clave de lo que viene. El primer aspecto, desde mi punto de vista, es absolutamente institucional. El presidente del Banco Central, por ley, tiene acuerdo del Senado y es independiente del Poder Ejecutivo. De hecho, los mandatos de los presidentes del Banco Central están enancados en dos presidencias, justamente para dar lugar a esta independencia del Banco Central, que por otra parte es una posición doctrinaria internacional muy importante. No estamos hablando de algo menor, esto es una cosa muy ligada a la globalización y, aunque parezca mentira, está muy ligado al control de la inflación. Porque en realidad se estima que es necesario tener un presidente del Banco Central independiente del Poder Ejecutivo, independiente de la Tesorería, justamente para balancear algunos de los excesos que se pueden cometer desde el punto de vista de la política, de lograr ciertos objetivos políticos a partir del mal uso o el exceso de uso de los recursos fiscales. Entonces, eso me parece que es muy importante y que vale la pena que esté presente. ¿Se cumple? No se cumple. Ayer hubo una especie de ejecución pública del presidente del Banco Central, que me parece que era perfectamente evitable. Porque ¿qué es lo que podría haber pasado? Fábrega presentó la renuncia, pero acuérdense, no hace tanto tiempo atrás, Martín Redrado no presentó la renuncia inicialmente, y bueno, hubo todo un tironeo, etcétera, amparado en esta independencia del Banco Central. Ayer, me parece que lo de ayer fue realmente evitable. Y ahí hay varias lecturas para hacer también, ¿no? O sea, ¿cuál sería la más importante para usted? ¿Y por qué no se resuelve esto de otra manera? ¿Por qué tiene que resolverse por el conflicto y el choque y la división? Es el estilo. No, bueno, pero está bien. Pero, que es el fondo. No hay que subestimarlo. La segunda cuestión es su reemplazo por el licenciado Vanoli. El licenciado Vanoli ha estado como asesor de algunos directores del Banco Central hasta no hace tantos años atrás. No es un hombre que venga del mundo académico, no es un hombre de la política monetaria, y fíjense que la política monetaria es probablemente la parte más fascinante de la economía, porque es la menos intuitivamente obvia. Es la más difícil, la más inasible, es lo que cuesta mucho, y un buen conocimiento de política monetaria es lo que nos diferencia a un economista profesional de la mirada de aficionado que todos, lógicamente, tenemos, ¿no? Todos los argentinos tienen, es como el fútbol, todos los argentinos hablan de economía, todos los argentinos hablan de fútbol, es parte del ser nacional. Pero bueno, hay un territorio que es más ajeno a la cosa cotidiana y es justamente el territorio monetario, que es crucial, es fundamental. El licenciado Vanoli me parece a mí que es una designación que está absolutamente alineada con el discurso de la presidenta de ayer. El discurso de la presidenta de ayer a mí me parece que es muy importante porque marca una agenda, y es una agenda de control. Hay dos formas de ver. Más control. Claro. Marca una agenda de control, y Vanoli viene de una tarea de haber incrementado sustancialmente los controles y los procesos de control del sector ligado al mercado de capitales. Entonces, esa es la mirada, no es la mirada habitual de un presidente de Banco Central, o de aquello que en teoría debe ser la mirada de un presidente de Banco Central. El presidente de Banco Central, en general, en la historia, recordemos que es una institución fundada ni más ni menos que por Prebisch en la Argentina, y que ha tenido
presidentes realmente importantes, con grandes contribuciones a la política económica y a la teoría económica. Y allí es donde la visión normal de un presidente de Banco Central es una visión del dinero como generador de valor agregado, como la política monetaria es generadora de riqueza en el sentido de producto bruto, en el sentido de mayor empleo, mayor cantidad de horas trabajadas. Y ahí es donde realmente me parece que es el primer test que va a tener Vanoli. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de cambio en la economía monetaria. Tratando de traducir esto a nivel coloquial, en el dinero hay una oferta, que es la que hace el Banco Central. El Banco Central genera el dinero, digamos, de la economía, y hay una demanda, o sea, aquel dinero que el conjunto de la gente está dispuesto a tener. Normalmente la demanda de dinero es muy estable. La demanda de dinero, por suerte, es muy estable. Y hoy la gente quiere sacarse la plata de encima. Claro, y ese es el gran desafío de este momento y donde esta decisión me parece que lo pone al presidente entrante frente a un dilema increíblemente fuerte. Ahora, porque estamos, quiero completar esta idea. Estamos en un momento de desplazamiento de la demanda de dinero. ¿Qué quiero decir con esto? El desplazamiento de la demanda de dinero, que como les dije es algo bastante inusual, puede llevar muy fácilmente, aún con la misma generación de dinero de parte del Banco Central, a mayor nivel de inflación o a hiperinflaciones. Cuando hay estos saltos inflacionarios, en general no es porque el Banco Central haya hecho algo puntualmente expansivo en ese mes o en esos 2 meses o en esos 3 meses. No, lo que pasa es que se desplaza la demanda de dinero porque hay una saturación de papel moneda en la economía, que es lo que pasa precisamente en estos momentos. Entonces, esto es un terreno extremadamente delicado, pero la concepción, insisto, no es una concepción de la política monetaria como generación de riqueza, generación de valor. Está en línea con lo que quiere esta presidenta, porque acá, hablando de independencia, ¿qué independencia? Sí, yo te hice que te vayas y yo puse a quien quiero y el Senado no contó. Bueno, pero ¿qué pasó ahí? A ver si podemos hacer un poco de contraste y de enriquecer lo que dijo Jorge Asís en el bloque anterior. Previamente voy a hacer una queja, porque no puede ser que cada vez que me invitan está Jorge Asís antes, con todo el colorido y la capacidad capacidad de Jorge Asís, y me ponen a mí frente al desafío de que no se duerma toda la audiencia después. Me parece absolutamente injusto de parte de ustedes. Pero bueno, aquí lo que estamos es en una situación de mayor complejidad económica que la que tuvimos hasta ahora. Y es allí donde, en definitiva, podría llegar a pasar que aquellas cuestiones de disciplinamiento del gobierno que no impone la oposición terminen siendo impuestas por el mercado. Un mercado castigado, un mercado limitado, un mercado que está arrinconado, pero que sigue siendo. Ahora, el gobierno eso lo ve como un complot. Bueno, justamente la presidenta lo que dice ayer, y este cambio de autoridades en el central, está marcando la importancia que le da al dólar paralelo, o como se le dice modernamente, el dólar blue, ¿no? Aquí esto tiene una importancia crucial, evidentemente, en la mente de la presidenta, y ese sector ha sido particularmente difícil de encuadrar para absolutamente todos los gobiernos y todas las situaciones. Entonces, pero evidentemente es la divisora de aguas. O sea, el problema que está linealmente ligado al discurso de ayer, al reemplazo del presidente del Banco Central, es el problema de controlar el dólar paralelo. Cosa realmente muy difícil. Muy difícil. No, es muy difícil. Y donde
el gobierno por ahí hace algunas cosas con seguramente buenas intenciones, pero con poco conocimiento de la relojería delicada y sutil que es necesario tener en economía. Fíjense, salgo del tema, pero ahora estamos en que le pagamos a los bonistas la renta correspondiente al bono par. Bueno, a mí me gustaría saber cuánta gente vino a la Argentina a cobrar. No vino nadie. Yo no sé, no sé si hay algún comunicado, en todo caso lo tenemos que ver. Y aquí hay un tema extremadamente delicado, y voy nuevamente a las relojerías. O sea, los bonos argentinos en el mundo cotizan en mercados internacionales extremadamente sofisticados donde no hay errores. Uno liquida una posición, salen los bonos de esa posición, van a otra y uno recibe la plata. Rara vez hay un problema. Rara vez hay un problema. Todo ese mecanismo de relojería fue reemplazado con nación fideicomisos. En fin, creo que hay que, si el gobierno quiere hacer ciertas cosas, lo primero que hay que hacer es un mayor rigor económico y financiero. Acá hay una cuestión de trabajo profesional, de conocimiento técnico y de experiencia, pero usted que están conspicuamente ausentes. Bueno, por eso yo le quería preguntar, con la llegada de Vanoli, con el discurso de la presidenta, ¿usted cree que el gobierno avanza hacia esa dirección que usted señala o a una radicalización de todo lo...? Vanoli está recién llegando, o sea, dejémoslo que empiece a caminar, y muy rápidamente creo que estamos en un mercado muy impaciente, y rápidamente va a haber conclusiones propias, pero no me parece que el mismo día en que se lo nombra se pueda hablar de él. Pero sí podemos hablar del ministro Kicillof, que está a cargo del timón desde hace varios meses, y los resultados no se ven. Y los resultados no se ven. Y mucho menos en temas financieros, en temas monetarios. La formación de los economistas marxistas excluye la política monetaria. No hay moneda en la teoría marxista, no hay moneda. Y bueno, eso se ve. Le hago una pregunta. Ayer la presidenta, trató a Griesa de juez senil, a los fondos buitre, municipal. Y municipal. Pero de la municipalidad que tiene el mercado financiero más grande del planeta. Una municipalidad un tanto peculiar. Pero dijo que los fondos buitres estaban en un estado de complot contra la Argentina y el gobierno. La pregunta es, ¿se dinamitaron todos los puentes ya de negociación? ¿O hay una retórica y por debajo estamos negociando? No, los dinamitó, no es se dinamitaron, no. ¿Los dinamitó? Se dinamitaron, o sea, hubo una orden cuando, y esto hicieron referencia en el bloque anterior, cuando Adeva trata de comprar la creencia de NML, Aurelius y los otros 13 litigantes, era la situación absolutamente ideal, porque era una forma de que el gobierno, dentro de la concepción que tiene estas cosas, salvara la cara. No era el gobierno el que compraba la creencia, no era el gobierno que le pagaba a los buitres. Por un problema, y esto es a lo que aludieron antes, por un problema de horas, que se fue concretamente 1 hora y media en la redacción de los documentos, porque para que cambien de mano 1.450 millones de dólares hay contratos de cierta complejidad para hacer. Eso llevó a una demora, y en esa demora, que ahí es donde no está claro, aparece la conferencia de prensa del ministro Kicillof, que se sorprende en el consulado, que dinamita el acuerdo. Podría haber pasado que el ministro diese esa misma conferencia de prensa, pero que se hubiesen firmado los acuerdos. La idea era, se firmaba el acuerdo entre la gente de Adeva y los ganadores del juicio, y se iban todos los ganadores del juicio a verlo a Griesa para que reponga la cautelar, por ponerlo en términos sencillos, para que la Argentina pudiese seguir pagando las rentas de los bonos. Eso no fue así. Guillermo, gracias por estar con nosotros. Viene un trimestre difícil, el último. El último trimestre yo lo veo extremadamente difícil en lo económico. Veo una caída del Producto Bruto que puede estar en alrededor del 5%.
que es muy duro, pero se combinan varias cosas. La fundamental, la indisciplina fiscal, su correlato monetario, la caída del precio de la soja, las menores exportaciones al Brasil, indudablemente algo muy complejo que hay que timonearlo con mucha muñeca, ¿no? Bueno, gracias por haber estado con nosotros. No, por favor, ustedes. Eduardo, vamos a hablar de la reforma del Código Civil y cómo este nuevo código va a cambiar la vida, la regulación de la vida cotidiana de todos los argentinos.